a las 11:59 y que el señor Ricardo Martinelli mantiene su asilo en la embajada, que básicamente es un asilo, sería territorial en la embajada o diplomático en la embajada de Nicaragua. Sabrina, muy buenos días, bienvenida, y también a Alonso Illueca. Adelante, Sabrina. Qué honor estar con el doctor Illueca en este análisis y contigo, Álvaro, y con Liz Beica. Bueno, básicamente mi análisis es el siguiente. Lo que estamos viviendo hoy es producto de la forma en que llegó José Raúl Mulino al poder. Si no hubiese sido por la complicidad y por la utilización del abuso de la figura del asilo, José Raúl Mulino no sería presidente. En ese momento, cuando él iba a la embajada en Nicaragua a tomarse fotos, a grabar videos y a ser parte de esta charada a la justicia panameña, no le parecía mal el abuso de la figura del asilo. Tampoco le parecía mal que fuese una dictadura sanguinaria como la del régimen de Ortega Murillo, la que hubiese asilado a Ricardo Martinelli, porque ¿quién más le va a dar al asilo a un lavador de activos, a un delincuente común? A ver, no hay nadie más, no hay una fila de democracias buscando asilar al señor Martinelli. Es lo que yo comento en mi columna. Entonces, lo que lo llevó al poder ahora le está molestando para gobernar. Él mismo, si analizamos las palabras de José Raúl Mulino ayer en la conferencia, que por cierto, y nuevamente, fue muy poco transparente porque no dijo absolutamente nada de las palabras, por ejemplo, de Rosario Murillo cuando le preguntaron si era un chantaje. Él dijo que eso no lo escuchó. ¿Quién en el país no escuchó la forma en que Rosario Murillo habló? O sea, ¿quién le va a creer al presidente que no escuchó eso? ¿Quién le va a creer al presidente que su gobierno no está dedicado ahora a buscarle un plan B de escape? Y la gran pregunta es, ¿por qué el gobierno panameño debería estarle buscando un plan de escape a una persona que es condenada por lavado de activos? ¿Por qué? Porque el gobierno llegó al poder precisamente por ese lavador de activos que se llama Ricardo Martinelli. Entonces ahora es preso de la forma en que llegó al poder, y por eso yo he repetido durante el comienzo que eso es lo que sucede cuando un gobierno llega hipotecado al poder por los votos de una persona condenada como el expresidente Ricardo Martinelli. Entonces, para darle ya la palabra al doctor Illueca, el gobierno no es inocente de lo que está pasando, porque el germen de su poder y el germen de su llegada a la presidencia está allí, está en esa evasión de la justicia que le otorgó el asilo a Ricardo Martinelli y que le permitió a José Raúl Mulino ser presidente. Don Alonso Illueca, su análisis de la situación en que se encuentra en este momento Ricardo Martinelli, el gobierno de Panamá, el gobierno de Nicaragua. ¿Cuál es su análisis, atando un poco cabos y tratando de armar este rompecabezas que tenemos en este instante? Bueno, muy buenos días, Álvaro, muy buenos días, Sabrina, qué gusto acompañarles el día de hoy. Yo nada más quisiera agregar una sola cosa a lo que dijo Sabrina. Yo creo que nosotros como país todavía no hemos dimensionado de la forma correcta lo que ocurrió en Panamá durante el último proceso electoral, por una sencilla razón. Un régimen, como bien ha dicho Sabrina, que no respeta la democracia, que no respeta la transparencia, que no respeta los derechos humanos, tomó parte dentro de nuestro proceso electoral. Eso no es poca cosa, porque la embajada de Nicaragua, la delegación diplomática nicaragüense, sirvió como tarima política dentro de todo el proceso electoral. Eso es un acto injerencista que yo sí creo que tiene algún tipo de parangón a nivel regional. Yo lo equipararía, con las proporciones guardadas, por supuesto, a lo que sucedió en las elecciones estadounidenses en el 2016, cuando operarios rusos intervinieron dentro del proceso electoral en favor de un candidato. Eso no es poca cosa, nuevamente. Estamos hablando de que un régimen dictatorial, un régimen autocrático, intervino directamente dentro de nuestro proceso electoral. Si para Panamá
es tan valiosa su democracia, este tipo de acciones, acciones injerencistas nuevamente, debieron haber tenido unas consecuencias mucho mayores. Y fueron tanto dentro de la administración del presidente Cortizo como en la ahora administración del presidente Mulino, en donde nos hemos dado cuenta de que de una forma u otra el régimen nicaragüense con Panamá puede hacer no lo que quiera, pero puede hacer bastante. Puede hacer bastante porque durante los últimos 5 años nosotros hemos estado apaciguando, ya sea con nuestra aquiescencia o con nuestra complacencia, las acciones del régimen Ortega Murillo. Entonces, en el contexto en el que actualmente se encuentra la República de Panamá es un contexto muy complicado. ¿Por qué muy complicado? Porque tiene una crisis diplomática más, ya no solamente con los Estados Unidos de América, ahora con Nicaragua. Y esto también pone en duda el tema del verdadero compromiso de esta administración con la democracia. Y esto por una razón bastante sencilla. Lo primero que van a hacer los detractores de los sistemas democráticos de gobierno es acusar al presidente Mulino de dobles estándares. Acusar de dobles estándares porque uno no puede tener una posición vertical en contra de la dictadura venezolana comandada por Nicolás Maduro Moros y a su vez ser complaciente y tener relaciones amistosas e incluso un entuerto diplomático con el régimen de Ortega Murillo. Entonces ahí se ven las contradicciones. Entrando un poquito en sustancia en lo que se refiere a la situación jurídica del expresidente de la República, pues él continúa gozando un asilo diplomático e independientemente de que ese asilo diplomático cesase, él sigue estando protegido por el derecho internacional mientras él se encuentre dentro de la legación diplomática. Tenemos que recordar que las misiones diplomáticas son inviolables de conformidad con el derecho internacional, en particular de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. Y esto no es algo que carece también de precedentes. Hay muchísimos precedentes en la materia y siendo el más célebre de todos el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, el dirigente del APRA en Perú que se refugió en la embajada colombiana. Víctor Raúl Haya de la Torre estuvo cerca de 7 años en la embajada colombiana hasta que finalmente se encontró una solución luego de 3 decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Esas 3 decisiones fueron muy controvertidas, para no decir de las más controvertidas en la historia de la Corte. Y finalmente, Víctor Raúl Haya de la Torre no se termina yendo a Colombia. Él termina encontrando un acuerdo, un arreglo de orden diplomático para irse a México. Entonces, nuevamente, y con esto cierro la primera ronda de comentarios, la situación en la que se encuentra el presidente de la República ahora mismo, el expresidente de la República, es una en la que se encuentra protegido por no solamente la institución del asilo político, sino también por la inviolabilidad misma de la misión diplomática. Y esto presupone, por supuesto, que obstáculos adicionales para el gobierno de Panamá, o vamos, en este caso, a ser muy específicos para el órgano judicial de la República de Panamá, quien es que esté interesado en ejercer su jurisdicción y hacer valer sus decisiones sobre el expresidente de la República. Lo dejaría hasta ahí. Sí, quiero ver qué piensa Sabrina de este breve mensaje que grabó pasada la 1 de la mañana el señor Martinelli desde la embajada. ¿Y a quién crees que va dirigido? Para mí fue un misil directo al gobierno de la República de Panamá, de José Raúl Mulino. Vamos a escucharlo para que la gente lo escuche nuevamente. Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer. Por un lado me estaban dando una supuesta salida y por el otro lado me querían joder inventándome una serie de cosas. Con esta gente no se puede confiar. Lo que te digan, míralo muy bien, analízalo muy bien, porque no tienen palabra. Como no tienen palabra, tampoco son leales. Y son gente que te la hace a la entrada o a la salida. Me siento muy contento de poder estar hoy con ustedes y muy feliz de poder seguir sirviéndoles, porque lo que me querían hacer era matarme. Bien, yo interpreto, y lo dije esta mañana, lo reitero, él se refiere al salvoconducto que le dieron, pero inmediatamente sale una alerta de Interpol para que
lo atraparan, habla de que lo quieren matar y de que no cumplen los acuerdos. No hay lealtad. Sabrina, ¿qué interpretas de eso? Evidentemente es contra el gobierno, porque ahí queda en evidencia que yo no creo que haya sido un acuerdo político, el salvoconducto fue una decisión política de Mulino. Me sirvió Martinelli para llegar al poder, pero ahora no me está sirviendo para gobernar, me está haciendo suficiente ruido y me siento lo suficientemente fuerte para poder sacarlo. Y entonces, ¿qué sucede? No logra sacarlo del país. Incluso ayer en la conferencia de prensa, Álvaro, no sé, el único momento en que Mulino dice, hace referencia al salvoconducto, dice, se decidió sacarlo, y después corrige la palabra. Entonces, básicamente, él hablaba de Ricardo Martinelli. Pero, ¿qué pasa? Ricardo Martinelli demuestra que tiene las suficientes herramientas o todavía el suficiente capital político para que el gobierno al que él llevó al poder no lograra sacarlo del país. Y le ha ganado, por lo menos esta partida de ajedrez, se la ha ganado Ricardo Martinelli a José Raúl Mulino. Obviamente que el tema de la alerta roja y de que querían matarme es la forma en que él le habla a sus seguidores y es la forma en que construye su narrativa. Pero él lo que quiere, Ricardo Martinelli, es continuar teniendo la vigencia política y considera que estando en el país la va a seguir teniendo, y efectivamente la va a seguir teniendo porque además nos demostró que maneja la bancada RM, ya lo había demostrado antes, pero que puede montarlos en un avión, pagarles los platos de entrada a una cena de recolecta de fondos en Mar-a-Lago. Al final es una demostración de fuerza y es una forma de recordarle a José Raúl Mulino quién lo llevó al poder. Y por eso yo digo que Mulino no tiene ni la autoridad moral para criticar algo del que él se benefició. Está hipotecado, tiene las manos amarradas. Y cuando uno entra a analizar lo que hizo el director de la policía en esta semana, que básicamente terminó interviniendo y criticando una orden judicial que era absolutamente correcta, que terminó hablando de un tema que no le compete a él sino a la Cancillería, y peor aún lo que dijo el canciller, esa comparación absolutamente desafortunada y terrible entre Ricardo Martinelli y Edmundo González Urrutia. Uno no sabe, hay veces, dónde termina el gobierno y dónde empieza el equipo de comunicación ilegal de Ricardo Martinelli. Entonces es como un divorcio donde todavía hay algunas personas que le tienen lealtad al expresidente o que no saben cómo comportarse en este divorcio, pero el germen de esto es que es un gobierno que no tiene ninguna autoridad moral para criticar lo que antes lo llevó al poder y no logró políticamente ganar esta partida. Ese viaje de los diputados de RM precisamente a Mar-a-Lago, ¿tiene algún objetivo? ¿Lo interpreta Sabrina de alguna manera? Es otro mensaje. Mira que desde que Donald Trump empezó a atacar la soberanía de Panamá sobre el canal y atacar al canal de Panamá y a los panameños, Ricardo Martinelli no ha dicho absolutamente nada sobre eso e incluso ha tratado de mostrarse como un trumpista. Y esto es una manera de sacarle la lengua al gobierno de Mulino. Sabemos que esa no es una invitación, o sea, no es algo como lo que tuvo el presidente argentino Javier Milei, que le dio una condecoración. Esto es algo que tú puedes pagar. Pero Ricardo Martinelli tiene el suficiente dinero para pagarle la entrada a sus diputados, a los diputados que maneja, a una cena de recolecta de fondos en Mar-a-Lago. Y es una forma de mostrarle al gobierno que tiene los suficientes recursos económicos y el suficiente capital político para hacer este tipo de demostraciones en medio de una semana como esta. Y yo además comento que por eso la ministra Molinar se pudo salir de la citación, o sea,
contestó algunas preguntas, pero no todas las preguntas que tenía que contestar en la asamblea, porque como no había quórum, se cayó la sesión. Y yo daba eso como un ejemplo de la forma en que nos afecta como país y que nos afecta en nuestra exigencia de rendición de cuentas a los que nos gobiernan, esta tragicomedia que han montado Martinelli y Mulino desde la elección. Ok, le pregunto a Alonso, le tengo una interrogante. El tema de Martinelli, las opciones se han manejado muchas. Se habla de un tercer país como Brasil, por ejemplo, pero y Sabrina hablaba de que el gobierno ha quedado precisamente buscándole plan de escape o plan B. Un plan B. Cuando yo escuché eso del plan B, pues, ¿por qué el gobierno tiene que andar en esto? Si realmente el gobierno está comprometido con la justicia, que tome algún otro tipo de iniciativa, que rompa relaciones con Nicaragua. O sea, que busque una manera de hacerle frente a esta burla a la justicia, pero es que no le hace frente, es cómplice de la misma. Entonces, en base a lo señalado por Sabrina, si Panamá rompe relaciones con Nicaragua, ¿qué pasa con Martinelli? Segundo, si hablamos de Brasil, yo no sé qué pudiera pasar, porque en Nicaragua, ¿qué papel jugaría? Él está dentro de la embajada de Nicaragua y Nicaragua no tiene relaciones diplomáticas con Brasil. Desde el año 2024 hubo un rompimiento entre Lula y Daniel Ortega. ¿Qué otras opciones y cómo se manejaría esto? Hablemos un poco de este tema, Alonso. Bueno, y la pregunta creo que es bastante necesaria y bastante acertada. Vamos primero a lo primero. ¿Qué sucede si un tercer estado está dispuesto a recibir al expresidente de la República y Panamá decide emitir un nuevo salvoconducto? De conformidad con los convenios internacionales aplicables, en particular la Convención de La Habana de 1928, la Convención de Montevideo de 1933 y la Convención de Caracas de 1954, se involucra un tercer estado, por supuesto, no hay ningún tipo de prohibición para que ese asilo diplomático concedido por Nicaragua transicione a un asilo territorial en cualquier otro estado que esté dispuesto a recibirlo. También está otra posibilidad, está la posibilidad de que él se vaya a otro continente, por ejemplo, se vaya a Europa y no aplica la condición de asilo, sino que sea un refugiado, como es el caso de Edmundo González. Edmundo González salió de Venezuela y se fue para España, y en España la figura de asilo no existe. En España se le llama asilados a quienes solicitaron la condición de refugiados y el gobierno español los reconoció como tal. Es decir, la criatura del derecho internacional latinoamericano que nosotros conocemos como asilo político es algo exclusivo de la región. Sobre el término o la decisión de romper relaciones diplomáticas, ¿qué consecuencias esto traería? Número uno, yo sí les tengo que hablar con cierta soltura sobre esta temática, porque yo sí creo que las relaciones internacionales de un Estado se tienen que basar no en alineación con un Estado u otro, sino en temas de valores y principios. Y yo creo que los valores y principios de la democracia, los derechos humanos y la transparencia deberían ser una constante en la política exterior de cualquier Estado. Y un Estado que no respeta los derechos humanos, que es autoritario, que ha roto con el orden democrático de la región y que además de eso es muy conocido por sus actos de corrupción, pues no debe tener relaciones diplomáticas con Panamá. Dicho eso, el rompimiento de relaciones diplomáticas no acabaría con la situación tal cual está. ¿Por qué? Porque se produce un rompimiento de relaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que procede de conformidad con el derecho internacional? Pues bueno, de conformidad con las relaciones, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, la República de Panamá le tiene que dar un plazo perentorio a los diplomáticos nicaragüenses para que se retiren del territorio panameño. Pero también tiene que decidir ese Estado, el Estado que ha sido objeto de rompimiento de relaciones diplomáticas, qué va a hacer con todos los bienes que tiene en Panamá. Vamos a suponer el caso hipotético de sea Panamá y Nicaragua. Lo que se hace en la mayoría de los casos es que se designa a un tercer Estado para que custodie esos bienes. Entonces, Nicaragua puede acercarse a Cuba,
puede acercarse a Rusia, puede acercarse a China y les puede decir, miren, nosotros acabamos de romper relaciones diplomáticas con Panamá, nos gustaría que ustedes custodiaran nuestra embajada. Y entonces viene la decisión de qué hacer con el asilado, porque lo que puede terminar sucediendo es llegar al mismo impasse en el que se encuentra actualmente Venezuela, con la temática vinculada a la antigua embajada de Argentina en Caracas, hoy custodiada por Brasil. Les explico qué sucedió aquí. Bueno, el coordinador internacional del Comando con Venezuela, de María Corina Machado y de Edmundo González, previo a las elecciones, decidió refugiarse en la embajada argentina en Venezuela. Ese es un amigo mío, el señor Pedro Uruchurtu. Y en ese momento, lo que hizo el gobierno de Nicolás Maduro fue romper relaciones diplomáticas con Argentina, al considerar que eso era un acto injerencista dentro de su proceso electoral. ¿Qué sucedió? Argentina no se pudo llevar a mi amigo Pedro, y lo que terminó haciendo Argentina fue que buscó a un tercer estado para que custodiara la embajada de Brasil, para que custodiara la embajada de Argentina, y ese estado fue Brasil. Es decir, estamos ante una situación que sí tiene algunos ejemplos, algunos paralelismos interesantes, y que lo que puede suceder, en efecto, es que la situación continúe, es decir, que el status quo continúe, que el expresidente de la República continúe refugiado, continúe bajo la figura del asilo diplomático dentro de la legación diplomática nicaragüense, pero que venga un tercer estado y decida servir de custodio de la embajada, hasta tanto no se resuelva su situación jurídico-política. Entonces, eso es un tema que por supuesto que tiene muchísimas capas de complejidad que con mucho gusto puedo abordar si tiene alguna otra pregunta. Sí, puedes abordarlas y decirnos también qué opciones en materia de países tendría Ricardo Martinelli en este momento. Hablemos de los dos temas, el que quedó pendiente y este. Sí, por supuesto. Miren, en temas de opciones, la verdad no sé cómo están los contactos del expresidente de la República en distintos lugares, pero yo he escuchado, creo que lo mismo que tú bien has mencionado, que hay un acercamiento interesante con el gobierno del presidente Lula da Silva allá en Brasil. También hay distintas opciones de distintos estados que manejan una tradición de asilo en la región. Creo que siendo el más importante de todos México, aunque no creo que la presidenta Sheinbaum quiera entrar en este diferendo político interno panameño. Y por supuesto que está otra fórmula que es un poquito más compleja porque requiere transitar por algunos países más antes de llegar a ese destino, que podría ser la República Italiana, dado que el expresidente de la República cuenta con un pasaporte italiano, y hay todo un debate en torno a la aprobación del tratado de extradición entre Panamá e Italia, que ya creo que tiene más de una década de haberse celebrado, pero que todavía está pendiente de aprobar por nuestra Asamblea Nacional. Entonces, esas serían algunas de las opciones. Pero nuevamente lo que yo quiero enfatizar muchísimo aquí es que tenemos dos figuras jurídicas distintas. Tenemos la figura jurídica del asilo y tenemos la figura jurídica de la inviolabilidad de la misión diplomática. Y esto creo que el caso de Aya de la Torre sirve para iluminar muchísimo nuestra discusión, porque en el caso de Aya de la Torre, la Corte Internacional de Justicia le dijo a Colombia que el asilo que ellos le habían dado al dirigente político del APRA, a Aya de la Torre, era ilegal y que debía cesar inmediatamente. Y Colombia entonces se preguntó y le pidió a la Corte que la aclarara. Entonces tenemos que entregarlo. Y la Corte le dijo, no tienes que entregarlo. Entonces decían, pero esto no es como un poquito contradictorio. Tenemos una declaratoria de la Corte Internacional de Justicia donde dicen que el asilo político en su modalidad de asilo diplomático otorgado a Víctor Raúl Aya de la Torre es ilegal, pero no tenemos que entregarlo. Entonces no sabemos qué hacer. Y el impasse continuó nuevamente por 7 años. Y esto se debía no a un error jurídico de la Corte, sino que la Corte, en reconocimiento de que las embajadas son inviolables y que ningún Estado puede entrar a la embajada de otro Estado sin el consentimiento del jefe de la misión, pues podía mantener el status quo por muchísimos años. Y hay muchísimos casos. Está el caso inclusive de estados que no reconocen la figura del asilo. Entre esos están los Estados Unidos de América, que por cerca de 15 años le dio cobijo al cardenal József Vincenczky en Hungría.
que era uno de los opositores más notables al régimen comunista que en ese entonces gobernaba Hungría. Y así hay muchísimos casos más. Por supuesto que siempre entra dentro de la ecuación, y en eso pues yo no puedo estar más en desacuerdo con esa postura, las voces de quienes piden que entre un contingente de la Policía Nacional a la embajada y arresten al expresidente de la República. Por más decepcionados que nosotros podemos estar con nuestro sistema de justicia, eso no nos debe empoderar de forma alguna para violentar la normativa internacional. Realmente, si nosotros hacemos esto, le estaríamos ocasionando un daño sin precedentes a la figura del asilo, que es una institución de carácter humanitaria que, si bien está siendo instrumentalizada por Nicaragua, no debe ser violentada. Y también está la institución de la inviolabilidad de la misión diplomática. Y ustedes bien recordarán el caso del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, cuando el presidente Noboa de Ecuador mandó a funcionarios del orden público, a soldados, a policías, a penetrar la misión diplomática de México en Ecuador en abierta violación al derecho internacional. Este caso actualmente está en la Corte Internacional de Justicia y lo más seguro es que Ecuador vaya a ser condenado. Y lo más triste de esto no fue solamente que esto sucediese, que un día antes Ecuador, y esto es un paralelismo interesante con Panamá, sentado en el Consejo de Seguridad ante un ataque que habían hecho las fuerzas de defensa israelíes en contra de un consulado iraní en Siria, hizo una declaración que él consideraba esto una violación al principio más sacrosanto del derecho internacional, que era la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Y a las 24 horas siguientes, el embajador en las Naciones Unidas quedaba en ridículo porque su presidente acababa de tomar la decisión de violar ese principio sacrosanto del derecho de los tratados. Entonces, nuevamente, y recapitulo con esto, tenemos la inviolabilidad de la misión diplomática, la cual es un obstáculo muy importante porque eso también saca de la ecuación el elemento jurídico y pasa también a la parte política. Pero la parte política o diplomática también es muy compleja porque estamos hablando de un régimen, como dije en mi primera intervención, que viola los derechos humanos. Un régimen que no respeta el sistema de gobierno democrático y además es un régimen que está tratando de chantajearnos diplomáticamente. Y no es la primera vez que Nicaragua ha chantajeado diplomáticamente a Panamá, ni tampoco al resto de los estados de la región. Sabrina, ¿crees que efectivamente todo esto tiene su raíz en el SICA o hay algo más? La verdad que puede tener la raíz en el SICA, pero a mí hay algo que me llama la atención y quería la opinión tuya, Álvaro, y por supuesto la de Alonso. ¿Por qué ante el chantaje que todos escuchamos de la codictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, el presidente José Raúl Mulino ayer tuvo palabras tan suaves, incluso dijo que no lo había escuchado, que ni siquiera la había escuchado? ¿Cuál es la interpretación tuya, Alonso, de esa complicidad, suavidad de José Raúl Mulino con lo que está tratando de hacer y logró hacer Nicaragua? Yo diría que el chantaje funciona. El chantaje diplomático ha sido muy efectivo. Y es que no es la primera vez en la que Panamá es objeto de chantaje por parte de Nicaragua. Mencionaba Álvaro el tema del SICA. Nicaragua tiene, para Nicaragua el tema del SICA es muy, pero muy importante. Muy importante por una sencilla razón, es una forma en la que ellos van a continuar avanzando la agenda de sus dos principales aliados extracontinentales en Centroamérica. Y me refiero a la Federación Rusa y a la República Popular China. Lo que sucede en el SICA y la importancia de la Secretaría General se debe a que en el año 2022 resultó electo un nicaragüense para ser secretario general del SICA. En ese momento, muy pocas personas aquí en Panamá nos pronunciamos en oposición a que Panamá le diese su apoyo al candidato de una dictadura en una región que supuestamente impera bajo la democracia o las normas comunitarias de gobernanza democrática. Y en ese sentido, pues Panamá le dio su apoyo, al igual que se lo dio, por ejemplo, Costa Rica, porque tanto Panamá como Costa Rica, como otros estados del SICA, tenían un derecho de veto a la candidatura.
como el SICA opera bajo la regla del consenso, cualquier decisión necesita el aval de todos los miembros. Y Panamá le dio el aval. La historia es un poquito trágica, ¿por qué? Porque el señor Werner Vargas termina renunciando, creo que al año, un poquito más del año, de haber sido electo secretario general del SICA. Y el puesto queda vacante. ¿Por qué esto es importante para Nicaragua? ¿Por qué Nicaragua quiere retomar esto? Porque Nicaragua desde hace algunos años está impulsando la agenda para que tanto Rusia como China entren como estados observadores dentro del SICA. ¿Y esto por qué es importante? Esto también tiene un componente militar y geopolítico fundamental. Porque aquí en Centroamérica nosotros tenemos un tratado que se llama el Tratado de Seguridad Democrática, el cual básicamente establece que para que se establezca cualquier tipo de base militar en Centroamérica, se necesita del aval de todos los miembros del SICA. Entonces, ¿por qué es importante el asiento de observador dentro del SICA? Porque si de una u otra forma, tanto Rusia como China obtienen un asiento observador en el SICA, pues ya son vistos por el SICA, por la propia organización, como actores viables que están en una cooperación muchísimo más estrecha, lo cual de una forma u otra agilizaría más el proceso de obtener algún tipo de aprobación si el día de mañana, por ejemplo, la base que tienen los Estados Unidos en Honduras por distintas declaraciones del presidente Trump, termina siendo despojado a Estados Unidos de esa presencia en Honduras y la misma es trasladada a China o a Rusia. Entonces, todo esto es muy, pero muy importante para el régimen de Daniel Ortega, que durante los últimos años nuevamente ha actuado como vector de tanto Rusia como China en Centroamérica. Creo que el ejemplo que es más paradigmático de todos es la admisión tanto de Rusia como de China en el Parlacén en el 2023 y en el 2024. No, evidentemente, Sabrina, lo que yo percibí de ese trato con guantes de seda del presidente Mulino a el gobierno de la República Dictatorial de Nicaragua es para no profundizar la crisis y tratar de una u otra forma de lograr que Nicaragua se lleve al señor Ricardo Martinelli para ese país. Pero yo tuve hace algunas semanas atrás la oportunidad, Alonso y Sabrina, de conversar con José Ramos, miembro del Parlamento Centroamericano. No recuerdo de qué partido representa él, pero mira lo que decía él, que es miembro del Parlacén, sobre Nicaragua. Esto fue un acto en la embajada, este es el consulado, creo, de Ucrania en Panamá. Vamos a escuchar brevemente. Sí, para el diputado Ramos. Rusia desde septiembre, tengo entendido, a través de la Duma estatal y de la Confederación o el Consejo Federal de Federaciones, es parte del Parlacén. ¿Qué han hecho ustedes desde ese organismo para tratar de mediar en este asunto? Bueno, fue desde septiembre, sí, correcto, del año pasado. Fue una votación dividida. Yo participé presencialmente de esta votación. Por 8 minutos hice mi exposición donde le recordé o reiteré lo que estaba viviendo Ucrania por la invasión de Rusia, y no solamente por esto, sino el conflicto que genera Rusia con otras naciones, o el peligro que es el tipo autoritario que tienen como país para ser incorporado observador a un parlamento que se origina de la paz. Así que se origina con fines de paz. No estuve de acuerdo con eso. Pudimos presencialmente votar 2 diputados panameños en contra y 1 votó a favor de Rusia. Los otros votaron virtual, la gran mayoría. 3 en Panamá votaron presencial también desde la subsede en contra. Y fue bien dividida el tema. Pero lo peor de esto, Álvaro, es que Rusia no es el único peligro que entra al Parlacén. Entró China sacando a Taiwán, con presión, con mucho cabildeo político, mucha influencia diplomática y un trabajo excelente de diplomacia que hicieron para llegar ahí y lograr los votos, con el fin siempre de manifestar que la mayoría de los países centroamericanos están aliados a China y que reconocen una sola China, excepto Guatemala, que tiene embajada de Taiwán. Pero lo peligroso sigue,
porque Rusia nunca mostró interés. Tiene 7 años de tener relaciones con el Parlacén. Cuando yo fui vicepresidente de junta directiva, se hizo un acuerdo con ellos para un inicio de seminarios o de foros sobre ciberdelito y otras cosas. Y en estos 7 años nunca mostraron interés. Yo no llegué a ver al embajador de Rusia en esto. Creo que a Rusia lo metieron al Parlacén sin mucho interés de parte de ellos, y esto se origina con políticas de otros países centroamericanos autoritarios también, que definitivamente es el que está influyendo en la agenda del Parlamento centroamericano. Y preocupa porque viene ahora, la meta de ellos este año es incorporar a Nigeria, un país también conflictivo, que también tiene problemas de derechos humanos, de irrespeto a la libertad religiosa, de irrespeto al derecho internacional, y en ese mismo orden vienen otras intenciones de incorporar a Pakistán, Azerbaiyán, Bielorrusia, países aliados de Rusia. Entonces Daniel Ortega maneja la agenda del Parlacén. Correcto, ese es el fin. La agenda viene incorporada. Y yo creo que es un descuido que han tenido otros países que pudieron de una manera influir para que eso no se dé. ¿Y qué hace Panamá metido en este organismo controlado por un hombre como Daniel Ortega, que no respeta a nada ni a nadie? En efecto. Bueno, los que estamos opuestos a él, le hacemos la lucha, le hacemos la presión, y tanto fue así que a mí me tocó liderizar el equipo de diputados del Parlacén, que fuimos a Ucrania retando a la Junta Directiva, retando el autoritarismo en Nicaragua, y visitamos nosotros Ucrania y traímos de allá nuestro comunicado. No nos lo dejaron presentar en el periodo de incidencia. Hablamos sobre la situación vergonzosa que vive un país oprimido por un observador del Parlacén, y lamentablemente, bueno, tenemos la de perder en eso. ¿Quiénes votan en Guatemala, Honduras? Bien, ¿escucharon ustedes? ¿Qué opina Sabrina y Alonso? Nicaragua determina la agenda del Parlacén, y en el SICA quieres hacer exactamente lo mismo. Interesantísima la entrevista, Álvaro. De hecho, muy valiente el diputado. Que es de realizando metas. Wow, interesantísimo. No lo hubiera esperado. Pero bien, como bien lo explicó Alonso, esa es el mismo objetivo, la misma agenda de Nicaragua con el SICA, pero con el SICA necesita consenso. Y ahí tendría que tener formas de chantajear al resto de países que votaron como Panamá. Con Panamá es fácil porque tiene una forma de chantaje muy clara, y como dijo Alonso, le está haciendo efectiva, porque Mulino ni siquiera se atreve a contestar con el mismo tono con el que Nicaragua nos habló. Entonces, definitivamente que el chantaje está sirviendo para Panamá, pero tendría que servirle con el resto de países para que lograran en el SICA lo que han logrado en el Parlacén. Pero ahí queda en evidencia con qué tipo de dictadura estamos lidiando y en qué tipo de régimen se sustentó la victoria de José Raúl Mulino en el 2024, porque como bien lo hemos analizado durante toda esta entrevista, se instrumentalizó desde la Embajada de Nicaragua la figura del asilo para llegar al poder. Y eso que en ese momento le pareció tan conveniente y tan oportuno para llegar a la presidencia de la República, ahora le está molestando y le está ocasionando problemas grandes políticos a lo interno y una fricción diplomática que va en contra de los valores, yo creo, de la República de Panamá en términos de política exterior, y en contra de los valores de Mulino, pero ayer se tuvo que quedar callado porque el nivel de chantaje es tan grande y tan efectivo que no pudo contestarle con las mismas palabras y el mismo tono. Y solamente quiero decir que si comparamos la forma en que José Raúl Mulino le habla, ya sea a los 5 gatos que según él se oponen a la mina, la forma en que le habla a los periodistas que le hacen preguntas difíciles o que no quiere contestar, la forma en que le habla a Vamos, la forma en que le habla a todo el mundo, y lo comparamos con el gatito que vimos ayer frente al chantaje abierto de Nicaragua, nos damos cuenta que realmente lo tienen secuestrado, digamos, políticamente con este chantaje. Alonso. Creo que, diputado Ramos, creo que es un muy buen ejemplo de lo refrescante que a veces puede ser una representación digna ante un organismo que
por razones muy válidas, está muy desacreditado. Yo creo que Panamá debería aspirar a tener diputados que tengan esa conciencia de la realidad global, también expresada como él la planteó en la entrevista que mantuvo contigo, Álvaro. Pero en ese contexto yo creo que es muy importante reiterar un punto central. A ver, que Nicaragua es muy efectivo, muy, pero muy efectivo en su manejo de la política regional o subregional en Centroamérica. Como yo les mencioné, se hicieron de la Secretaría General del SICA, a pesar de que todos los expresidentes vivos de Costa Rica, por ejemplo, decidieron enviarles una carta al entonces presidente para pedirle que no apoyara la candidatura de Werner Vargas. Es decir, él logra superar una gran cantidad de obstáculos y al parecer casi nunca tiene algún tipo de revés en el ámbito multilateral. Y yo quiero enfatizarles en un punto, creo que es muy, pero muy importante, que es lo relativo a la admisión de Rusia. Porque quien estuvo a cargo de la campaña para lograr la admisión de Rusia dentro del Parlacén y que también llevó a cabo la campaña para admitir a China dentro del Parlacén, que dicho sea de paso tiene en su carta constitutiva, en su tratado constitutivo, una proclamación que dice que esto debe estar conformado por democracias. Entonces, ni China ni Rusia son democracias, pueden ser modelos de desarrollo para algunos sectores de este país muy, pero muy válidos, pero para otro grupo de personas que creemos en la democracia, pues simplemente dicen, está muy bien, pero no puedes pertenecer a un club que para pertenecer tienes que ser demócrata. Volviendo al ejemplo, la persona que lideró ambas campañas para ingresar tanto a China como a Rusia al Parlacén fue el tocayo del presidente / dictador Daniel Ortega, se llama Daniel Ortega Reyes. Él era el presidente del Parlacén cuando se admitió a China y hoy día, o por lo menos en el momento en el que se admitió a Rusia, era el vicepresidente. Y los esfuerzos que se desplegaron para lograr la admisión tanto de Rusia como de China fueron muy, pero muy importantes. Y les quiero poner un ejemplo, cómo se instrumentalizó la figura del asilo de Ricardo Martinelli, de Salvador Sánchez Serén y de Mauricio Funes para lograr los votos necesarios. La votación, como bien dijo el diputado Ramos, fue una votación muy cerrada. Tan cerrada que si no contábamos con los votos de Panamá y los votos de 2 diputados del Frente Farabundo Martí, que es el partido de Serén y del difunto Funes, pues no se lograba la cantidad mínima necesaria para ser admitidos. Es decir, Panamá jugó una cuota parte o tuvo una cuota parte de responsabilidad en la admisión de Rusia. Y esto no es poca cosa. ¿Por qué? Porque también nos da algunas luces de cómo se puede instrumentalizar la figura del asilo diplomático o el asilo territorial para propósitos ulteriores, en este caso lograr la admisión de un Estado autoritario dentro de una institución que debería defender la democracia. Ese es para mí el ejemplo perfecto de todas las ramificaciones que puede tener esto. Pareciera que no estuviese vinculada una cosa a la otra, pero sí se trató de instrumentalizar en su momento la presencia del expresidente de la República dentro de la embajada nicaragüense y también la presencia de 2 expresidentes salvadoreños en territorio nicaragüense. Entonces sí, es un régimen que está dispuesto a instrumentalizar, independientemente de las circunstancias, pues las decisiones políticas que toma. Y yo me iría un poquito más allá con el tema China. ¿Por qué el tema China fue tan importante? ¿Por qué Nicaragua quería que entrara China dentro del Parlacén? Porque es el próximo paso para sacar a Taiwán del SICA. Como bien dijo Sabrina, el único Estado miembro del Parlacén que reconoce a Taiwán en vez de a China es Guatemala. Sí. ¿Dónde está la sede del Parlacén? En Guatemala. En Guatemala. Entonces ahora China tiene presencia diplomática en Guatemala y eso puede llevar a un resquebrajamiento de la relación bilateral Guatemala-Taipei. Entonces, eso solamente para darles un ejemplo más de todas las ramificaciones que estas decisiones tienen y que no se trata nuevamente de un actor que solamente busca el caos. No, es un actor que tiene una agenda muy programática, que es contraria a la democracia, contraria a los derechos humanos y contraria a todos los estándares interamericanos de transparencia. Por eso también se retiró de la OEA y también por eso está la complicidad de todos los estados que permitieron que Nicaragua se retirara de la Organización de Estados Americanos cuando existe una carta democrática que establece que se puede suspender un estado
en el momento en que rompen con el orden democrático, orden que se rompió en Nicaragua, por lo menos en el 2021. Gracias, Sabrina. Gracias, Alonso. Interesantísimo, y las reacciones en el canal de YouTube han sido enormes. También en Instagram, en Twitter, en Facebook fanpage y en Radio Red. Esto lo vamos a dejar aquí grabado en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes para que en el transcurso de las próximas horas la gente pueda ver este interesante aporte que ustedes han brindado a la ciudadanía. Excelente día para